y terminar con el tema de protección de datos. La PPT que compartimos tiene actualizaciones, o sea, mantiene lo que ya vimos y además agrega algunas slides más que vamos a ver hoy. Así que por favor consúltenla luego de la clase de manera de tener actualizado el material. Bien, recuerdan que la clase pasada tuvimos lo que era una definición de lo que son los datos personales. Hablamos de cuáles son sobre todo los principios, el ámbito de aplicación. ¿Quién puede recordarme a ver uno de los principios de la ley? ¿Quién se anima? A ver que estamos un poquito, sé que es temprano, pero a ver. ¿Quién se anima a hablar? ¿Habrá algún compañero? ¿Recuerdan cuáles eran los principios? Legalidad, dice Karen. Bueno, a ver, todos me están diciendo todos los principios. Perfecto. Pero ¿quién se anima a hablar? No importa sin cámara. A ver. Consentimiento, muy bien. Me gusta el consentimiento. ¿Qué habíamos dicho del consentimiento? ¿Por qué era importante el consentimiento? ¿O cómo debía ser ese consentimiento bajo la ley de protección de datos? Bueno, recuerda, cuando ustedes, yo sé que no es fácil, libre y previo me ponen. Bien, debía ser informado, dice Nicolás. A ver, el consentimiento tiene que, habíamos dicho que es uno de los principios fundamentales de la ley porque es la llave legitimadora para el tratamiento de datos. Recuerdan que lo que esta normativa hace o viene a tratar de hacer es a aquella palabra que utilizamos, que es interesante que ustedes se la puedan acordar, a conferirle a cada individuo, persona física o jurídica, acuérdense también en cuanto corresponda, dice la norma, la autodeterminación informativa. ¿Y qué significa la autodeterminación informativa? Que cada titular, cada sujeto de derecho, cada titular de datos tenga un control sobre su información. Entonces, ¿cómo hace la regulación para otorgarle a cada uno de nosotros esos derechos? Establece principios que deben cumplir todos aquellos que recolecten información o traten información. Y uno de ellos es el consentimiento, porque el consentimiento es la llave por la cual estoy diciendo, muy bien, estoy autorizando a que usted, empresa, red social, lo que fuera, tenga mis datos. Y ese consentimiento tiene características que son propias de la ley, porque es una ley, recuerden ustedes, que está, ¿qué habíamos dicho que son los datos? ¿Un derecho de qué tipo? Un derecho humano, entonces muy bien, como dicen ahí los compañeros, es un derecho humano, entonces no es un consentimiento cualquiera, es un consentimiento, como bien decían, libre, previo, expreso, informado, pero además no puede estar inserto en declaraciones, es decir, tiene que haber una manifestación inequívoca del individuo, por ejemplo, clicando un checkbox, por ejemplo, ¿no? Entre un sí y un no va a tener que elegir un sí si realmente quiere que sus datos sean procesados y recolectados. ¿Y para cuál es la segunda cosa que va atada con el consentimiento? ¿Qué tiene que haber cuando hay un tratamiento de datos? ¿Puedo usarlo para cualquier cosa o tiene que estar sujeto a qué? Muy bien, a la finalidad. ¿No? Es decir, los datos tienen que tener una finalidad y esa finalidad no puede variar. Es decir, los datos no pueden ser usados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. ¿Recuerdan? Entonces vean ustedes como consentimiento y finalidad. ¿Y qué pasa si cambiamos de finalidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Puedo yo tener un dato? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eliminarlos? Muy bien, está bien. Y si yo quisiera cambiar de finalidad, tengo los datos de todos ustedes y les quiero mandar publicidad, ¿qué debería hacer? Necesitas el consentimiento. Muy bien. Necesito nuevamente pedirle al individuo su autorización para ese tratamiento de datos. Habíamos dicho el de finalidad, el de legalidad. ¿Se acuerdan ustedes que, muy bien, también dice que... ¿Ustedes me escuchan? Sí. A ver si me contestan. Sí, todos me escuchan. Perfecto. Bárbaro. Consentimiento, finalidad, legalidad. Habíamos dicho que el principio de legalidad decía que las bases de datos se consideran legales cuando están ¿qué? Cuando están registradas
o inscriptas. Muy bien, ahí estamos muy atentos, muy bien. Y además las bases no pueden tener por finalidades violatorias de derechos humanos o contrarios a la ley o a la moral pública. Seguimos repasando rápidamente, así ya enganchamos con lo de hoy. ¿Se acuerdan del otro principio que era importante? El de veracidad, que decía que los datos deben ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos con la finalidad para la cual se hubieran recolectado. ¿Tá? Es decir, el principio de veracidad es muy importante porque, como bien dice la compañera, deben actualizarse si esos datos se cambian. Y eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los derechos conocidos como derechos ARCO, o los derechos que incluyen que cada individuo pueda, por ejemplo, pedir la actualización de su información. Es decir, deben ser actualizados. Y es muy importante que los datos sean veraces y sean adecuados y de alguna manera reflejen la situación real de una persona, sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy, donde existen herramientas de analítica de datos, incluso soluciones de inteligencia artificial, que lo que hacen es analizan los datos. Vamos a ver que hay algunas limitaciones, como el tratamiento automatizado, ahora lo vamos a ver, pero en principio, conceptualmente, pueden analizar los datos y pueden establecer patrones o pueden perfilar a determinado individuo de acuerdo a los datos que están ingresados. Entonces, si los datos que están ingresados en una base de datos no están actualizados, puede haber un sesgo algorítmico que se llama, que es puede generarse incluso situaciones de discriminación hacia la persona por información que no sea actualizada sobre su estado. La veracidad, entonces, es uno de los principios y es bien importante, sobre todo en el contexto actual, donde efectivamente hay mucha información de cada individuo disponible para ser procesada. Habíamos dicho también el otro principio, el de reserva. A ver qué dice el de reserva. Nicolás. Bien. Alguien, además de escribir, porque yo no sé si todos los compañeros pueden leer lo que están escribiendo, ¿se anima a hablar? Realmente le vamos a valorar muchísimo que alguno empiece a hablar de manera que se animen. Y puedan hacer preguntas, y puedan poner algún ejemplo. No tengan miedo a hacer alguna pregunta o no tengan miedo a equivocarse con el ejemplo. Estamos en clase, estamos aprendiendo. Entonces, nosotros los alentamos a que puedan hablar y tratemos de hacer esto lo más parecido a un salón de clases. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué les parece que es el principio de seguridad? ¿Por qué es importante el principio de seguridad? A ver quién rompe el hielo. ¿No? Profe, ¿se me escucha? Ahora sí, perfecto. Valentina. Para mí lo que tiene el principio de seguridad, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una compra web, supongamos, y ponemos una tarjeta de crédito, tiene la parte de la no me sale la palabra, perdón. Confidencialidad. Confidencialidad, Sí. y que no cualquier otra persona va a usarte, por ejemplo, la tarjeta. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿por qué era importante la seguridad, Valentina? ¿Qué te parece? Para proteger. ¿Qué son los datos de tu tarjeta? ¿Son datos personales? Sí, son datos personales. Nadie te Bien, la puede perfecto. usar, ningún tercero. Ajá, muy bien, perfecto. Y, por ejemplo, ¿son datos sensibles los datos de tarjeta de crédito? A ver qué pregunta Sí, les porque hice. si otra persona te lo gastase, no es algo que estás haciendo tú, o sea, te va a afectar. Ajá, tú decís que son sensibles. A ver qué les parece al resto. Sin duda que son datos que tienen una capacidad de generar un daño, en este caso económico, importante. ¿Por qué no son sensibles? A ver, gracias Valentina por la intervención. Buen día, profe, ¿me De escucha? esto se trata, de preguntarse y que ustedes vayan aprendiendo. Es la idea. A ver, Pablo, Que ¿por no qué no son son datos sensibles los datos sensibles de tarjeta de porque crédito? aquellos datos sensibles son los que pueden llegar a dar pie a que se genere algún tipo de discriminación o segregación. Ajá, muy bien. Y además, lo habíamos visto en una de las PPT, están expresamente establecidos por la normativa. A ver si se acuerdan alguno de ellos. Origen étnico, racial. Perfecto.
datos de Lo que es salud, la religión. ajá, datos sobre preferencia sexual, datos sobre religión, preferencias políticas, que en nuestro país, por suerte, tenemos un sistema donde no hay un problema con las preferencias políticas. Uno podría decir libremente de qué partido es simpatizante o militante, pero en otros países las preferencias políticas hay persecución, digamos, ¿no? En regímenes más totalitarios hay persecución sobre personas que tienen preferencias políticas distintas al gobierno, por ejemplo, y afiliación sindical. Como bien dice Pablo, esos datos sensibles son todos datos cuya se le da una protección más fuerte para evitar eventuales situaciones de discriminación. Muy bien. Seguimos entonces con el principio de seguridad. Recuerden que es importante el principio de seguridad porque si no tenemos seguridad, todos estos principios que estamos hablando y todas estas obligaciones y demás, de nada sirven. Porque yo puedo incorporar la finalidad, puedo tener un consentimiento precioso, puedo tener sistemas para que los datos se actualicen, puedo tener la base de datos registradas y ser legales, pero si a mí los datos se me fugan, no tengo cómo garantizar los derechos porque perdí el control. Entonces todo lo otro no pierde vigencia y valor si no existe la seguridad, si no podemos garantizar de que el sistema realmente sea un sistema que no sea vulnerable. Y atado con el principio de finalidad, dijimos que está el principio de reserva, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el principio de reserva? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la obligación que la ley marca según el principio de reserva? A ver. Hola, profesor, ¿se escucha? Perfecto. El principio de reserva quiere decir que las personas que trabajen con esa base de datos traten de forma reservada, como si, o sea, con cierto secreto profesional, los datos de las personas. Perfecto, muy bien. Esa es, como dice Karen, esa es una manifestación de la reserva. Dice que las personas que por su situación laboral u otra forma de relación con el responsable de una base de datos tuvieran acceso o intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, están obligados a guardar estricto secreto profesional. Por ejemplo, nosotros, con los datos de los alumnos de la Facultad de Derecho. Es decir, nosotros, por la situación que tenemos de la relación de que somos docentes de la universidad, trabajamos con la base de datos y tenemos una obligación de guardar secreto profesional. Esto significa no comunicarlos a terceros y además el secreto profesional es la violación del secreto profesional es un delito penal que está regulado por el artículo 302 del Código Penal. Profesor, Sí. ¿se me escucha? Que la clase Perfecto, pasada doctor. habíamos puesto un ejemplo de que, por ejemplo, un trabajador de una empresa trabajaba con su propia computadora, tenía los datos de la empresa y después se los llevaba para la casa. Pero también el principio de reserva aplicaría, por ejemplo, para un psicólogo que tiene los datos personales de su cliente, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. El ejemplo que pusimos en la clase pasada que tú mencionabas, y un psicólogo que tiene los datos de sus pacientes, además está manejando datos de naturaleza sensible, o sea que esos deberes de reserva incluso son más relevantes todavía. En todos los casos son relevantes, o una abogado con su cliente, por supuesto. Lo interesante de este artículo, del artículo 11 de la ley que establece el principio de reserva, es que establece un secreto profesional que es una figura en principio pensada para las personas que ejercen alguna profesión, alguna actividad de manera, digamos, valga la redundancia, profesional, pero sin embargo la ley dice, bueno, no, el secreto profesional va a aplicar a cualquier individuo, digamos, que tenga, que acceda a datos personales en virtud de cualquier relación que tenga con un responsable de una base de datos. Sea empleado, sea proveedor, sea el que hace el mantenimiento del sistema de IT, lo que fuera. ¿Tá? Y además, la otra cara, que tenga relación con una base de datos, exactamente. La otra cara del principio de reserva, en paralelo, es el propio responsable de la base de datos, dice, o sea, el dueño de esa base de datos, el que los recopila, que está obligado a utilizarlos exclusivamente para su giro o actividad habitual. Y tiene prohibido su comunicación a terceros. Es decir, no puede usar los datos para otra actividad que no sea la que realiza y tiene prohibida su difusión a terceros. Bien,
Se relaciona con el principio de finalidad, exactamente. Vean ustedes cómo todo está relacionado. Porque si el responsable de la base de datos cambia la finalidad, de alguna manera va a estar incumpliendo el principio de reserva y el principio de finalidad. Y probablemente también el de consentimiento, porque no va a tener una base legal legítima para ese tratamiento de datos. Y acá nos quedamos en la clase pasada en el principio de responsabilidad, que esto es muy importante, que está en el artículo 12 de nuestra ley, que establece que es un artículo que además se actualizó recientemente cuando se incorporó el concepto de responsabilidad proactiva, que vamos a ver ahora. Dice que el responsable de la base de datos de tratamiento y el encargado, o en su caso, serán responsables de las violaciones de las disposiciones de la ley. Y acá quiero que me presten atención porque la responsabilidad proactiva, como es algo nuevo, no está en el libro que ustedes tienen de referencia. Sí existe, si ustedes ponen en internet, hacen una búsqueda y ponen responsabilidad proactiva, datos personales, van a tener muchísimo material sobre este tema que vamos a hablar. ¿Qué es la responsabilidad proactiva? A ver, dice que no está el PPT. Que no se ve. Bueno, yo les voy contando lo que es la responsabilidad proactiva. La responsabilidad proactiva establece que el responsable de la base de datos está obligado a adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas. Privacidad del diseño, privacidad por defecto y evaluación de impacto de privacidad, entre otras, a fin de garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales y demostrar su efectiva implementación. ¿Qué significa la responsabilidad proactiva? Que cada responsable de base de datos va a tener que, la ley le transfiere la obligación al responsable de base de datos y dice, usted proactivamente va a tener que tomar las medidas para el cumplimiento. No tiene que tener una responsabilidad reactiva, sino va a tener que mostrar de forma proactiva en la propia generación de la base de datos. Ahí volvió la PPT. ¿No? Cuando estamos generando una página web o cuando estamos generando una aplicación o como estamos generando una página de e-commerce donde vendemos por internet o una red social, vamos a tener que adoptar las medidas desde el diseño, como dice, desde el diseño de esa solución y por defecto. Es decir, que siempre la opción por defecto va a ser la que establezca las garantías de protección de datos. Por ejemplo, privacidad por defecto. Una red social, por defecto, en base al principio de responsabilidad proactiva, debe ser cerrada. Es decir, si las personas no dan su consentimiento para que sus datos se comuniquen a terceros, por defecto debe ser cerrada. Si yo tengo una página de e-commerce y estoy comprando por internet y la persona no me da su consentimiento, por más que acepte los términos y condiciones, no me da su consentimiento para recibir publicidad, por defecto no lo va a poder recibir. Eso se llama responsabilidad desde el diseño y por defecto. O sea, la solución debe tener incorporado desde el diseño el cumplimiento de todos estos principios. Debe tener en el diseño un texto para el consentimiento, debe estar de alguna forma contemplado el principio de finalidad, debe tener, y eso en el marco de la responsabilidad proactiva, las medidas de seguridad adecuadas y demás. Es decir, esto es un cambio de paradigma, si se quiere. Podemos pasar a la siguiente slide, que en realidad es un cambio de paradigma cambiamos de lo que es reactivo a lo proactivo. ¿Ah? Como yo le decía, se deben implementar, demostrar que se están cumpliendo con las medidas. ¿Y qué significa demostrar? Bueno, lo que acabamos de ver sobre los principios debe estar incorporado. Y, por ejemplo, necesito realizar, en algunos casos, como tenemos en la siguiente slide, evaluaciones de impacto en la protección de datos. ¿Qué son las evaluaciones de impacto en la protección de datos? Primero, son una obligación que surge de este principio de responsabilidad proactiva que está en el artículo 12 de la ley y está también, por favor, léanlo en el decreto, anote 64 del 2020. Ahí establece y define lo que es la responsabilidad proactiva.
y, entre otras cosas, obliga en ciertas circunstancias, cuando se realiza el tratamiento de ciertos datos con características especiales, como son los datos sensibles o datos especialmente protegidos, o el perfilamiento, o estamos tratando datos de menores de edad, o se están manejando grandes volúmenes de información. Por ejemplo, una empresa, el decreto define que cuando maneja más de 35.000 datos de 35.000 personas, necesita hacer una evaluación de impacto en la protección de datos. ¿Qué es una evaluación de impacto en la protección de datos? Es un proceso previo que se debe realizar donde se describe cuál es la finalidad que se va a utilizar para el tratamiento de los datos y se analiza punto por punto el cumplimiento de cada uno de los principios. Muy bien, voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una página que va a recopilar información para mandar publicidad a las personas. Muy bien. Esa va a ser la evaluación de impacto en la protección de datos. Entonces vamos a decir, ¿tenemos los consentimientos? Bien. ¿Cómo se obtienen? ¿Cumplen los consentimientos con las opciones del sí y del no premarcados? Entonces, no surge. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a tener que hacer un cambio porque la ley exige que haya un sí y un no. ¿Se va a mantener la finalidad? Sí, perfecto. ¿Cómo se va a mantener la finalidad? Se hace esa evaluación previa y se hace un repaso de cada principio. Se adoptan medidas de seguridad, son suficientes de acuerdo con la información que se tienen. Hay terceros que acceden, hay un proveedor que accede, que nos da el servicio de hosting de datos, por ejemplo. Con ese tercero, ¿cómo hacemos para garantizar la confidencialidad de la información y la seguridad? Adopta medidas de seguridad, tenemos un contrato. Entonces, la responsabilidad proactiva, y no quiero excederme en lo que es el curso, porque es un tema bastante específico, pero tiene que retener que tiene que ver con justamente la demostración que debe hacer un responsable o dueño de base de datos del cumplimiento. Y esa demostración tiene que estar incluso a disposición, tiene que estar estos análisis de impacto en la protección de datos o de privacidad, tiene que estar a disposición de un interesado o del órgano de control. Uno lo debe hacer y si encuentra riesgos significativos, o los corrige o debe suspender el tratamiento. Básicamente con la responsabilidad proactiva no hay excusas. Es decir, la ley le dice, mire, usted tiene que cumplir con esto. No puede decir que pensó que cumplía, porque ahora que le hacen una denuncia. No, está obligado desde el inicio, tiene una obligación en el cumplimiento de la norma. Y esto es uno de los cambios más relevantes que adoptó nuestra normativa en el año 2019 y luego con el decreto del 2020. Léanlo, está en el artículo 12 de la ley, de 18.331, y está sobre todo en el decreto 64.020, lo que tiene que ver con la responsabilidad proactiva. Bien, vamos a pasar entonces brevemente, que yo les había prometido, qué pasaba con los datos de salud durante la pandemia. ¿Se acuerdan? Que habíamos tenido un debate en la clase pasada, que algunos decían que los derechos habían sido suspendidos. Recuerden ustedes que los derechos en ningún caso se han suspendido, que la situación de pandemia, por el contrario, lo que ha puesto de manifiesto la importancia de tener regulación sobre protección de datos. Y en definitiva, vamos a mencionar algunas resoluciones del órgano regulador, que es la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que tiene que ver sobre el tratamiento de datos de salud durante la pandemia. Los datos de salud, ¿qué son entonces? Datos sensibles. ¿Recuerdan? Dice, los datos de los pacientes deben ser tratados bajo secreto profesional por los médicos, establecimientos sanitarios e instituciones de salud. Bien, entonces, solamente pueden ser tratados primero por profesionales de salud, por establecimientos sanitarios. También puede ser tratado cuando medio un consentimiento expreso y escrito, o sea, el consentimiento calificado. No solamente hay un consentimiento, sino que la ley dice, bueno, cuidado, porque es un dato de salud, vamos a ponerle una vara un poquito más alta. Escrito el consentimiento. Y siempre que median razón de interés general. Ese consentimiento debe ser libre. Además, eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de datos sensibles. De ninguna manera la persona puede ser obligada a suministrar datos de salud.
Por ejemplo, una persona no puede ser obligada en una entrevista laboral, por poner un ejemplo, a declarar si tiene alguna enfermedad o, por ejemplo, si está embarazada, si está cursando un embarazo. Esos son datos de naturaleza sensible y nadie puede ser obligado a entregarlos. Distinto es que uno voluntariamente quiera dar aviso porque quiere no sé, en su lugar de trabajo, que sepan que por ejemplo, no sé, tiene un problema necesita atención médica en caso que le pase algo, bueno, quiere dar aviso de manera voluntaria, está otorgando un consentimiento libre, expreso, y recuerden que sea por escrito. Ahora, en el artículo 17 de la ley, cuando habla, el artículo 17 es el que regula la comunicación de datos, y dice, muy bien, los datos no pueden ser comunicados sin el consentimiento. Necesitamos siempre el consentimiento del titular para comunicar los datos, pero existe una excepción que dicen puede comunicarse datos por razones sanitarias cuando situaciones de emergencia sanitaria lo justifiquen, con mecanismos de disociación adecuados cuando ello sea pertinente. Es decir, a pesar de la regla que es necesitamos el consentimiento para comunicar datos, cuando existen situaciones de emergencia, como claramente es la situación que está atravesando la región y el mundo, y Uruguay, que está declarado desde el 13 de marzo de 2020 en emergencia sanitaria, la ley es la ley que estamos viendo, la 18.331, en su artículo 17. Bien, dice que pueden comunicarse datos con mecanismos de disociación, es decir, cuando ello sea pertinente. Vamos a tratar de que esos datos no sean comunicados en principio con el nombre y el apellido o identificando a la persona. En ese sentido, cuando comenzó a gestionarse a todo lo que es la app de coronavirus y comenzaron estos temas a estar arriba de la mesa, rápidamente el órgano regulador emitió un dictamen, que es el dictamen 2 del 2020, que establece que el tratamiento de datos de salud directamente relacionados con la situación de emergencia puede realizarse sin el previo consentimiento de los titulares en el marco de las excepciones de la ley, preservando la identidad de los titulares mediante mecanismos de disociación cuando ello sea pertinente. Entonces, la unidad reguladora vino a decir, está ese artículo en la ley, está en la siguiente slide, está esto que estoy hablando ahora. Cuando existe esa situación de emergencia sanitaria, puede comunicarse datos, pero aclara el regulador, en el tratamiento y en la comunicación deberán observarse los restantes principios de la protección de datos, en particular la veracidad, la finalidad, la seguridad y la responsabilidad proactiva. Entonces, vean ustedes, como lo que hablábamos en la clase pasada, acá está de manifiesto, no hubo una suspensión de los derechos de protección de datos, sino que estos se pusieron muy arriba de la mesa, y eso fue lo que llevó, por ejemplo, a que la aplicación que desarrollaron Apple con Google, que lo que da es, si tuvimos un contacto con una persona que ha dado positivo antes de COVID, sea primero de utilización voluntaria, segundo, sea anónima. Vean ustedes, dice mecanismo de disociación, exactamente. Es por Bluetooth, que es lo que genera, si estuvimos en contacto o no, nos va a dar una alerta de exposición. ¿Alguno les ha pasado que pueda contarnos alguna experiencia, si tuvo alguna alerta de exposición, cómo fue? ¿Cómo le dieron aviso? ¿No? ¿La conocen en la aplicación? Coronavirus UI. Es importante tenerla y es una herramienta más si se quiere, de precaución y de cuidado. Bueno, esta herramienta observa los principios de protección de datos. Si no tuviéramos leyes de protección de datos, probablemente hubiese sido mucho más difícil sostener por qué los datos tienen que manejarse de manera anónima o por qué se debían cumplir con los principios de seguridad y demás. Entonces, vean ustedes cómo la relevancia que tienen las normativas que tratan de proteger y protegen efectivamente derechos humanos en situaciones como esta, donde se ponen a prueba los derechos y hay un balance entre interés general, salud pública y protección de datos. Es decir, esto no significa
por ejemplo, que un establecimiento sanitario no le va a comunicar un laboratorio de análisis clínico que hace test de COVID, está obligado a comunicar a la salud pública los casos positivos, por ejemplo, para llevar un control sobre la epidemia. En esa línea, la unidad reguladora también hizo recomendaciones sobre el control de temperatura, que es lo que nos pasa a todos cuando vamos, cuando entramos a un shopping o vamos a un lugar de trabajo o a cualquier lugar. Lo primero que estableció la unidad reguladora es que el control de temperatura es un dato de naturaleza sensible. ¿Por qué le parece que es sensible la temperatura? ¿Por qué sería sensible? Muy bien, porque es un dato de salud, ¿verdad? Es decir, si una persona tiene o no tiene fiebre, es un dato de salud. Entonces, aclaró que es un dato de salud, como bien dicen ustedes allí, y estableció que se requieren medidas de seguridad especiales. Si se registran, si los datos de salud los vamos a registrar, si vamos a estar registrando, si una persona tiene o no tiene fiebre, vamos a dejar un registro con el nombre de la persona, lo que fuera, se deben realizar evaluaciones de impacto en la protección de datos, que fue lo que acabamos de ver. ¿Recuerdan? En el marco de la responsabilidad proactiva, si alguna empresa, por ejemplo, por algún motivo, va a querer registrar qué personas tienen temperatura, cuáles no, porque una cosa es que uno en la entrada le diga por un dispositivo determine si tiene fiebre o no, pero en caso de que vayan a registrar la información sobre la temperatura de una persona, van a tener que adoptar medidas especiales y, entre otras cosas, realizar una evaluación de impacto. La evaluación de impacto, lo repito porque alguien me pone que no lo entendió, básicamente lo que es un análisis previo sobre si ese tratamiento de datos que vamos a hacer, en este caso, controlar la temperatura, cumple o no cumple con los principios de la ley. Por ejemplo, vamos a preguntarnos, ¿se van a registrar los datos? Sí. ¿Con qué finalidad? ¿Es legítima la finalidad? ¿Se van a adoptar medidas de seguridad? Sí. ¿Cuáles son? O sea, vamos a hacer un repaso de la vida de ese dato desde que lo recopilamos hasta que se elimina, y en esa vida del dato vamos a estar evaluando si estamos o no cumpliendo con los principios de la ley. ¿Se entendió un poco más ahí lo que es una evaluación de impacto? Hay que leerlo, y de nuevo, esto está... tienen mucho material de este tema si ustedes ponen evaluación de impacto o simplemente lean el decreto reglamentario. Pero de eso se trata una evaluación de impacto. Evaluar el cumplimiento de los principios de la ley. Y se hace de forma documentada y bajo un procedimiento. Existen unas guías que el regulador estableció sobre cómo hacer una evaluación de impacto, pero ya excede un poco el objetivo del curso. Estableció además la unidad reguladora que, fíjense ustedes, el principio de finalidad, deben utilizarse únicamente con el fin de cuidar la salud y seguridad de las personas y mientras persista la emergencia sanitaria. Ven ahí el principio de finalidad cómo está presente. Existen también en el ámbito laboral, como todos, otras obligaciones, por ejemplo, que un empleador tiene, como asegurar un ámbito de seguridad de los empleados. Entonces, bajo ese criterio también, por ejemplo, laboral, vean ustedes cómo los derechos en juego son la protección de datos y la seguridad y salubridad de un ambiente laboral. Se entiende que es posible, con forma de derecho, poder hacer estos exámenes de control de temperatura sin violentar la ley de protección de datos, siguiendo con los lineamientos que hablábamos, y además en línea con las obligaciones que tiene, por ejemplo, en el ámbito laboral, el empleador de asegurar un ambiente de trabajo saludable, que uno vaya a su lugar de trabajo en lo posible a no adquirir una enfermedad, ¿no? Eso pasa un poco por ahí. Bien, vamos a pasar ahora, bueno, ahora está todo el tema que está en prensa, y ya con esto cierro este punto, sobre la obligatoriedad de las vacunas. Es decir, si un empleador puede obligar si puede obligar a sus empleados a vacunarse. Han habido sobre este tema, se han pronunciado ya los abogados y catedráticos de Derecho Laboral, y esto tiene una parte importante de protección de datos también, en el sentido de que si las vacunas no son obligatorias para la población en general, no podríamos obligar a los empleados a vacunarse, y eso también tiene
que ver con la protección de los datos de los individuos. Seguimos entonces a los derechos, cómo hacemos efectivos los derechos de los titulares de los datos. Recuerden ustedes el objetivo de la ley, que es asegurar que cada individuo tenga un control o, como se ha llamado, la autodeterminación informativa. Entonces, además de establecer principios y obligaciones que deben cumplir todos los que tratan, los responsables que recopilan base de datos o los que acceden en calidad de encargados de tratamientos o procesadores a los datos, también le da a cada titular los derechos. Los famosos derechos ARCO, que se llaman así por la primera letra: acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Cómo están en Uruguay regulados estos derechos? Están en el artículo 14 y 15 de la ley de protección de datos, y el derecho de acceso, básicamente lo que es cada individuo tiene derecho. A ver, sí, es verdad que algún compañero tiene el micrófono abierto. Me hacían alguna pregunta y a ver quién me la hace, si me la puede repetir, que estos derechos, anímense a hablar, que tenemos tiempo. Sí, Erika creo que tiene el micrófono abierto, no se ha dado cuenta. Tampoco hace mucho ruido, pero ahí lo silencia. Bueno, muy bien. El derecho de acceso básicamente está regulado en el artículo 14 de la ley, y es el derecho que cada individuo se pueda presentar a cualquier lugar a decir: ¿qué tal? Quiero saber qué datos tienen sobre mí. Ese es el derecho de acceso, ¿no? En buen romance. Es decir, no tiene por qué obtener la información. Muy bien. Es decir, no tiene por qué tener una relación. Yo puedo no ser cliente de una empresa, puedo no ser empleado de una empresa, lo que fuera, y puedo solicitar el derecho de acceso a los datos. La ley dice que todo titular de datos personales que previamente acredite su identidad, porque acuérdense ustedes, ¿qué pasaría si yo voy a ejercer un derecho de acceso por otra persona y me lo dan? ¿Qué principio se estaría violentando? Yo voy y digo: quiero los datos de Laura Navetian. Muy bien, se está violentando el principio de reserva. Vean ustedes cómo todo está tratado. Es decir, la ley dice que todo titular que previamente acredite su identidad y que acredite su identidad también es una responsabilidad de quien va a dar los datos. O sea, no le puedo dar los datos a cualquiera. Tengo que realmente, porque estoy obligado al principio de reserva, tengo que realmente verificar que la persona que se presenta es quien dice ser, sea persona física a través de su documento de identidad o un poder de un tercero, por ejemplo, que sea válido, o si es una persona jurídica a través de el poder que acredite la representación de esa persona de la sociedad. Entonces, toda persona que previamente acredite su identidad tendrá derecho a obtener toda la información que sobre sí mismo se halla en base de datos públicas o privadas. Públicas o privadas. O sea, un derecho de acceso, por supuesto, que lo puedo ejercer frente a cualquier organismo del Estado también, no solamente frente a empresas privadas. La ley dice que se puede ejercer de forma gratuita, es decir, no pueden poner un precio, porque evidentemente tiene un costo para quien recibe un derecho de acceso, porque tiene que dedicar tiempo y recurso a buscar todos los datos que tengan sobre la persona y a darle respuesta en un plazo que es de tan solo 5 días hábiles. Es decir, es un plazo muy, muy breve en Uruguay. En Europa, por ejemplo, el plazo es de 30 días. En Argentina son 10. Bueno, Uruguay tiene un plazo muy cortito, que son 5 días. Pero la ley aclara que tiene que ser gratuito. Lo aclara justamente porque tiene un costo para el que recibe un acceso de buscar los datos y dedicar tiempo y recursos, no solamente a buscarlo, sino a suministrarlo, como dice la norma, de forma clara y exenta de codificaciones. Muchas veces los datos pueden estar por políticas internas de la compañía o temas de seguridad, lo que fuera, pueden estar los datos codificados, pero cuando se lo entrego a la persona tengo que decirle en idioma español: señor, acá están sus datos y esto quiere decir tal cosa. No puedo darle una hoja llena de códigos que la persona no entienda de qué se trata. Entonces la ley aclara que sea de forma gratuita en intervalo de 6 meses. Tampoco que todos los días me puedan presentar, pero salvo que se hubiese suscitado nuevamente un interés legítimo. Si la persona acredita por qué lo está pidiendo después de 2 meses, por ejemplo, mire, porque yo tengo tal situación o porque usted tiene estos datos que no los puede tener, quiero acceder a esos datos, bueno, debo acreditar un interés legítimo. Vean ustedes cómo los derechos, y esto es un debate que se ha dado, el proteger derechos
de alguna manera tiene su precio, es decir, es costoso, ¿no? Es decir, cuando la Ley de Protección de Datos fue aprobada, había todo un debate de, bueno, esto va a ser un costo enorme para el Estado, para poder cumplir con la normativa, y también para las empresas privadas que no están en condiciones, pero la protección de derechos, que es un interés superior, por supuesto que tiene costos, incluso la ley lo está reconociendo cuando aclara específicamente que sea gratuito, porque sabe que tiene un costo hacerlo, pero bueno, el derecho está por encima, el derecho al acceso y la protección de los datos está por encima de ese costo. Alguien me decía algo recién sobre que no tiene que estar codificado. A ver qué me decía el compañero sobre ese derecho de acceso. ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto. No, que lo que yo decía es que igual la persona que solicita los datos puede pedir que no estén codificados. Lo único que hay la responsabilidad del recaudador de los datos no sería tal, y sino que quedaría bajo la responsabilidad del titular de los datos. Ajá, exactamente. Es decir, tiene que estar siempre, los datos tienen que ser entendibles. Lo que la ley trata de decir cuando dice debe ser suministrada de forma clara, exenta de codificaciones, y en su caso acompañada de una explicación, es que se entienda. O sea, y es sobre todos los datos que tengo en una base de datos, no solamente una partecita, todos los datos, ¿no? Y esto realmente, yo diría que tiene una aplicación cada vez más concreta en los hechos, lo vemos. No es de laboratorio esto, es decir, los derechos de acceso se suscitan y permanentemente tienen cabida en la vida práctica. Y nosotros a veces los abogados también estamos repasando, no solo el acceso, porque el acceso es un derecho casi que absoluto, es decir, yo no puedo negarme nunca a dar el acceso a los datos si soy un responsable de base de datos, salvo que no me acrediten la identidad, pero sí, como vamos a ver ahora, hay otros derechos, como el de rectificación, actualización, inclusión o supresión, que van a proceder en la medida que correspondan, ¿no? Es decir, vamos a la segunda parte, derecho de acceso al artículo 14. Pasamos al artículo 15 de la ley, derecho de rectificación, actualización, inclusión o supresión. Cualquier persona puede ejercer estos derechos al constatarse error o falsedad de la información o exclusión de la información de la que es titular. Es decir, una persona puede pedir la rectificación o actualización de sus datos cuando qué principio no esté presente. Cuando yo voy a pedir una actualización, cuando los datos, ¿qué van a tener los datos cuando son desactualizados o son erróneos? Perfecto, lo que dice Adrián. Cuando no está presente el principio de veracidad. Entonces voy a decir, mire, usted tiene estos datos sobre mí, actualícenlo, porque está mal acá, ¿no? Ahora, si yo reviso los datos, si están bien, voy a decir, no, mire, no lo voy a actualizar porque sus datos están de esta manera, ¿no? El derecho de supresión. ¿Qué significa el derecho de suprimir los datos? Voy a solicitar al responsable de la base de datos que los datos sean cancelados o eliminados. ¿Qué les parece el derecho de supresión? ¿Es un derecho absoluto? Es decir, cada vez que me lo piden, yo estoy obligado si soy el responsable de la base de datos, a otorgarlo. ¿Qué les parece? Sí, dice Karen. Sí. A ver, y si yo, por ejemplo, depende. Bueno, a ver, ahí lo que decía Valeria. Vamos a suponer, Valeria, que tú tienes una empresa que se dedica a vender, no sé, electrodomésticos. Y tenés un crédito de la casa, por ejemplo, entonces tú vendés el electrodoméstico en 3 cuotas. La persona viene y te paga la primera cuota y luego va y te ejerce por la ley de protección de datos el derecho de supresión. Quiero que eliminen todos mis datos. ¿Tú qué le vas a decir? Mire, no corresponde. Le voy a decir que no corresponde la supresión porque yo sus datos los tengo por una finalidad que es poder cobrar las cuotas, y si los elimino, evidentemente no lo voy a poder contactar, no voy a saber ni cuánto debe, ni dónde vive, ni cuál es su forma de pago. Entonces, ni tampoco voy a poder suprimir el contrato que tenemos acá, del contrato que hicimos para la venta de estos bienes o el ticket de venta, lo que fuera. Entonces, la supresión no es un derecho absoluto, corresponde en caso de
error o falsedad de los datos o cuando se violenta el interés legítimo de terceros. O, por ejemplo, cuando los datos, como bien dice la compañera, han dejado de ser necesarios para el fin que motivó su obtención. Si ese mismo ejemplo que les puse recién, una vez que la persona pagó las cuotas, cumplió sus obligaciones e incluso pasaron los periodos de prescripción de esos posibles reclamos por la garantía, por lo que fuera, viene y me ejerce esa misma persona el derecho de supresión, ahí voy a decir, sí, ahora no tengo una razón legítima para tenerlo, lo voy a tener que eliminar. Entonces, es una evaluación que se hace caso a caso y que va a depender de la situación. Entonces, no son derechos que en todos los casos son absolutos, sino que va a tener que darse las circunstancias para que, de alguna manera, esos derechos sean atendibles. Atado con el derecho de supresión, viene lo que se ha llamado en derecho comparado, sobre todo, el derecho al olvido. El derecho al olvido, que se contrapone al derecho a la memoria, se ha generado bastante debate, podríamos hablar una clase entera sobre el derecho al olvido. ¿Qué les parece que es el derecho al olvido? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? A ver. Es que la persona no tenga por qué aguantar, o sea, o tolerar que los datos circulen con libertad de espacio y de tiempo. O sea, que tiene derecho a que sean, por así decirlo, eliminados de las bases de datos. Ajá. La persona tiene derecho a que los datos no queden para siempre por un tema de tiempo, como tú decías, ni puede ser algo vergonzoso para la persona. Ajá. Y yo les hago una pregunta. ¿Hay otros derechos en juego? Además de ese derecho que tiene la persona de que sus datos no estén para siempre, o si es una situación que le avergüenza, lo que fuera, ¿pueden haber otros derechos en juego? ¿Qué pasa con el derecho a la información? Hoy vivimos en lo que se llama una aldea global, es decir, que nosotros podemos tener contacto y relación con personas de todos los ámbitos, gente que ni siquiera conocemos personalmente. ¿Qué pasa con el derecho a la información? Es decir, ¿es un derecho absoluto el derecho al olvido? Es decir, ¿cada persona puede moldear su pasado a su conveniencia? ¿Qué les parece? Profe, Yo digo, esto sobre mí no me gusta, pido que lo borre. No, dice Eliana, muy bien. ¿Por qué no? Porque no es un derecho absoluto, como dice la compañera. Es decir, el derecho al olvido no es un derecho absoluto, se debe analizar caso a caso. Lo primero, que en Uruguay no está regulado a texto expreso el derecho al olvido, es decir, no es un derecho reconocido. Si ustedes repasan la ley 18.331 y sus modificativas, no van a encontrar ninguna disposición ni ahí, ni ninguna otra disposición sobre derecho al olvido, porque Uruguay optó por el momento por no regularlo o reconocerlo expresamente. Sí se ha entendido que es una especie de extensión del derecho de supresión, pero, como dice allí la presentación, debemos analizar caso a caso según la situación particular de cada individuo y la relevancia de los derechos en juego. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona pública, por ejemplo, que ejerce un cargo político, quiera ejercer un derecho de olvido sobre una información que aparece en Internet, que una persona que no tenga justamente una visibilidad pública. Es decir, hay que analizar la situación concreta del individuo y qué es lo que pesa más, si el interés general es que esa información se sepa, se mantenga, o el interés individual de la persona de que esa información sea borrada o eventualmente desindexada de los motores de búsqueda, porque este derecho, sobre todo a partir de una sentencia europea, el famoso caso Costeja, siempre hacemos el chiste, ¿no? Pero al lugar que quiso ser olvidado y todo el mundo habla de él solamente, ¿no? Aparte de que ejerció el olvido, porque fue el primer caso, Mario Costeja, como dice Karen. A ver, ¿qué le pasó a Mario Costeja, Karen? Que tú decías ahí. Ay, no recuerdo bien, me acuerdo que lo dieron de ejemplo en las jornadas del año pasado del Instituto de Derecho Informático. Sé que era un ciudadano español que sé que tuvo un asunto legal
o algo de ese estilo, y después estaba en todo internet y él quería que esos datos fueran eliminados para poder, digamos, como que su reputación no siguiera a la vista de todos. Perfecto. ¿Y cómo le fue a Costeja? Además de que todo el mundo habla de él, al margen de eso, ¿cómo le fue con esa pretensión? ¿Le salió? No, creo que le fue bien, o sea, se aplicó en ese caso el derecho al olvido. Ajá. ¿Y sobre quién se aplicó el derecho de olvido? ¿Quién fue el obligado a borrar la información? ¿Quién Google, ¿no había fue? publicado la información o quién? Google, dice Eliana. A ver por qué. Lo que determinó la Corte Europea es que el dato estaba bien publicado, es decir, que no procedía la supresión del dato porque no era un dato falso ni erróneo, no era una información que estuviera mal. Lo que de alguna manera la demanda fue contra un motor de búsqueda y contra el editor, el que había publicado la información, y se terminó fallando, concluyendo de que en definitiva quien hacía posible que la información esa que para la situación particular del señor Costeja, porque no era una persona pública, porque habían pasado mucho tiempo y todo lo demás, no correspondía, ya no había un interés general que esa información se conociera públicamente, que no le cambiaba al resto de la sociedad saber esa información o no saberla, le dijeron, bueno, la información está bien publicada, no tenemos un problema con quien la publicó, pero sí quien la hace accesible, que es un motor de búsqueda, a él le vamos a pedir que la desindexe. Ese fue el caso Costeja, por eso también se dice que el derecho al olvido en algunos casos ha evolucionado como una especie de derecho a la desindexación. Bien, yo los invito a que puedan leer este tema, es bien apasionante. Yo tengo una opinión sobre el derecho al olvido que hay que tener mucho cuidado con el derecho al olvido. Sin duda que hay situaciones donde en definitiva cabe olvidar, pero también está el derecho a la memoria, también está el interés general, la libertad de expresión, que está consagrada por la Constitución de la República de 1830, por ejemplo, ¿no? Que son derechos humanos fundamentales también, y hay que ponderar, como dice, hay un trabajo del doctor Rotondi y demás, donde incluso se habla de los criterios de ponderación de Robert Alexis y demás. Es un tema bien, bien apasionante, el derecho al olvido y a dónde está el límite, digamos, ¿no? Pero quédense con el concepto de que no es un derecho absoluto, que procede analizando caso a caso su procedencia según la situación particular de la persona, la relevancia pública del asunto, y que además la información en un mundo como el que vivimos hoy es relevante para generar confianza social también. Es decir, nosotros nos relacionamos con personas que exceden nuestro círculo porque hay un concepto, a mí me gusta cuando se habla de la aldea global, ¿no? Es decir, que el mundo se ha transformado en una aldea global donde podemos tener y entablar relaciones con personas de cualquier parte del mundo, y si no tenemos la información disponible sobre las personas, por ejemplo, es más difícil tener una relación de confianza si cada uno puede haber borrado todo lo que tenía de su vida, por ejemplo, las cosas que pueden haber salido públicas o lo que fuera. Muy bien. Por último, y ya vamos terminando con los derechos, está el derecho que está en el artículo 16 de la norma, que es la impugnación de las valoraciones personales. Dice que las personas tienen derecho a no verse sometidas a una decisión con efectos jurídicos, o sea, a no verse sometidas a un tratamiento. Dice la ley que les afecte de manera significativa, que se va a hacer un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad, como su rendimiento laboral, crédito, conducta. ¿Qué es lo que hace este artículo? Dice, cuidado con el tratamiento automatizado. Si a una persona la vamos a analizar solamente por algoritmos y solamente por mecanismos de inteligencia artificial o lo que fuera, la persona puede impugnar eso. Es decir, no pueden haber decisiones cuyo único fundamento sea el tratamiento automatizado de datos. Debe siempre haber una instancia donde no exista solamente la automatización, digamos, ¿no? Es decir, este artículo de alguna manera trata de proteger a los individuos de la automatización de las decisiones, que muchas veces pueden tener, lo que hablábamos más temprano, un sesgo, por ejemplo, porque vamos a ver un rendimiento de una persona o la capacidad de crédito, por ejemplo, que una persona pueda tener, bueno, que no sean solamente mecanismos automáticos, que sean los que determinen si la persona es o no
pasible de tener un crédito o tener una conducta comercial que sea considerada correcta, o un rendimiento laboral, una evaluación laboral que sea solo automática, que no haya una persona, digamos, poniendo otros criterios o de alguna manera complementando otros criterios, genera la posibilidad de que el afectado, ven ustedes, el afectado de manera significativa en sus derechos puede impugnarlo, ¿no? Puede generar una impugnación o incluso pueda conocer cuáles son los criterios que se han tomado para llegar a esa valoración automática, digamos. Esto aquí digo, bastante relevancia, naturalmente, este artículo, el artículo 16 de la ley, que los invito a que lo lean, sobre todo a partir de la automatización y la digitalización de los procesos. Es decir, hoy en día la tecnología ha permitido muchos procesos hacerlo de manera casi que automática o automática. Entonces, cuando esos procesos no es que estén prohibidos, no es que estén prohibidos, pero cuando afectan de manera significativa y solamente toman en cuenta tratamientos automáticos de datos, hay un derecho del titular a poder oponerse a esa decisión. Bien, y yo me acuerdo cuando esta ley Uruguay la adoptó en el 2008, que en realidad no hace tanto en años, pero hace muchísimo en términos de tecnología y avances y demás. Fíjense ustedes que la red social Facebook creo que es 2006, 2007, o sea, 2008. Este artículo, no sé, uno lo miraba, lo pasaba de largo casi, ¿no? Y hoy en día lo está consultando permanentemente porque tiene mucho que ver con el mundo en que vivimos y con las situaciones que se dan. De hecho, la ley uruguaya fue una ley bastante ayornada o avanzada para la época, incluso, por más que es una ley relativamente nueva, y que incluso se actualizó hace poco tiempo, como les comentaba, con los derechos que a partir del nuevo reglamento europeo, que ustedes seguramente han visto o han leído, GDPR o Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es, como les hablaba en la clase anterior, el modelo de protección de datos, el modelo europeo, en el que han convergido, hay una convergencia global. Esta clase que yo les estoy dando acá, con algunas diferencias, no tantas, la podríamos dar en otros países, porque las leyes de protección de datos son muy parecidas. Estos principios que estamos viendo se repiten de manera invariable en toda la normativa que siguen en los países que siguen el modelo europeo, que cada vez son más. Por último, vamos a hablar de los medios para asegurar la autodeterminación informativa. La ley del año 2008 creó la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, que es un órgano desconcentrado de AGESIC, que es dirigida por un consejo ejecutivo de 3 miembros. Uno es el director ejecutivo de AGESIC y 2 miembros designados por el Poder Ejecutivo. La Unidad Reguladora de Protección de Datos tiene por objetivo velar por el cumplimiento de la normativa, tiene potestades y facultades para, es la que, por ejemplo, recibe las denuncias, tiene facultades para inspeccionar frente a una situación concreta, puede establecer multas, también establece, la ley les otorga la facultad de imponer multas que van desde un apercibimiento hasta un máximo de 500.000 UI, 500.000 unidades indexadas, algo así como unos $60.000 más o menos. Pero además, y lo más importante, tiene la facultad de, por ejemplo, de establecer una clausura a la base de datos, o tiene facultades de solicitar un cese en el tratamiento de los datos. Es un organismo que ha tomado mucha relevancia y mucha actividad, si se quiere, porque a medida que los derechos se han ido poniendo arriba de la mesa y las personas han ido conociendo sus derechos, se generan más instancias donde el regulador tiene que actuar para corregir apartamientos a la ley. No es únicamente lo que hace, también tiene una función muy importante de difusión de los derechos y de conocimiento de la norma, genera espacios de disertación, eventos académicos, eventos dirigidos incluso ha tenido, la unidad reguladora ha participado de programas de
conociendo los derechos de los niños, por ejemplo, a nivel de los escolares. Es decir, es un órgano que no solamente está para multar o imponer o hacer cumplir la ley, sino también para, como lo dice su creación, para hacer conocer justamente los derechos de los titulares de los datos, todo lo que estamos hablando aquí en clase. Además de la Unidad Reguladora de Protección de Datos, que sería la tutela administrativa, es decir, si yo hago una denuncia en vía administrativa por un incumplimiento a la ley, también puedo tener una tutela judicial o jurisdiccional, que es la acción de habeas data. ¿Cuándo procede la acción de habeas data? En los casos de que los derechos que acabamos de ver, de acceso, rectificación, supresión o inclusión, no sean satisfechos en el ámbito privado. Es decir, una persona se presenta a ejercer un derecho de acceso, recuerden que hay un plazo de 5 días para contestar, vamos a suponer que ese organismo del Estado al que se presentó no contestó, no le dio el derecho de acceso, o pasaron los 5 días, o le entregó una información que no se entendía. ¿Qué hace la persona con eso? ¿Dónde está la tutela a su derecho? ¿Qué es lo que puede hacer? Puede hacer o una denuncia administrativa ante la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, o puede en ese caso ejercer una acción de habeas data ante la justicia, y la acción de habeas data es una acción muy sumaria. Básicamente, el juez, una vez que recibe la demanda, la acción de habeas data para que, por ejemplo, para acceder a un dato o para pedir la supresión de un dato que no fue en vía privada satisfecho el derecho de supresión, va a citar audiencia en un plazo de 3 días y debe resolver en audiencia como máximo entre las 24 horas siguientes. Es decir, es un proceso muy sumario, muy concreto, que lo que trata es garantizar por vía jurisdiccional los derechos cuando estos no han sido satisfechos por el ámbito privado. Es una garantía, naturalmente, que la norma le da a los titulares de los datos, ya que más allá de que hay una obligación y una responsabilidad de parte de los dueños de base de datos sobre el cumplimiento de la norma, cuando no cumplen van a tener, se van a poder ver enfrentados a una acción de habeas data o a una denuncia frente al órgano regulador. Ven ustedes cómo se cierra el ciclo, digamos, de lo que es la protección. Vimos lo que son los datos, cómo se protegen, cuáles son los principios, cuáles son los derechos y cómo se tutelan esos derechos, sea en ámbito administrativo, es decir, frente a la administración o frente en el ámbito jurisdiccional, frente a la justicia. Tenemos unos minutos si quieren repasar algunos de los temas que vimos. Esto está, lo que acabamos de ver, está todo en el libro, salvo por la parte de responsabilidad proactiva que yo les comentaba, que repasen por favor el decreto 64 del 2020, que además ese decreto es bien importante porque también tiene lo que hablamos en la clase del jueves pasado sobre el ámbito de aplicación territorial de la norma. ¿Tá? ¿Qué pasa con la norma de protección de datos? Aplica en territorio y ¿cuándo puede aplicar fuera de territorio? ¿Se acuerdan? A ver si alguien se acuerda del jueves pasado. La aplicación extraterritorial de la norma. ¿Sí? Cuando la base de datos maneja datos uruguayos. Ajá. A ver, ¿cómo era? Lo mismo que dijo el compañero, cuando la base de datos estaba en el extranjero. Está en el extranjero la base de datos. ¿Y qué hace con los datos de uruguayos o de habitantes? Para poner los términos que la ley utiliza. Los protege. Claro, pero ¿qué tiene que hacer? Es decir, ofrecer bienes o servicios a habitantes de la República o hacer perfilamientos con sus datos. ¿Ah? Es decir, no está, como dice Agustín allí, no está establecida en territorio, pero ofrece bienes y servicios a habitantes en la República. Perfecto. Eso está en el decreto 64 del 2020. El ámbito de aplicación, la responsabilidad proactiva, está también cuáles son las medidas que se deben adoptar en caso de un incidente de seguridad. No hace falta que lo sepan todo el tal cual está. Quédense con lo que estábamos viendo en clase, pero siempre es bueno y da mucho resultado ir a la norma, leerla, para poder entender mucho más lo que estamos hablando. Además del libro, siempre los textos legales son bien importantes. Bueno, por acá cerramos el tema de protección de datos, así que con mucho gusto las dudas que puedan tener o lo que fuera nos pueden consultar ahora o en otra instancia.
Laura. Estás mute. A ver, creo que no estás. A ver ahora. Si te escuchan. No. ¿Ustedes escuchan a Laura? No. ¿O soy yo? No. Bueno, no se preocupen. Bueno, de mi parte, creo que ya estamos en hora. Así que agradecerles por la atención. La verdad que fue un placer que hayan participado.